Bienvenidos a De Chamanes y Charlatanes. Bienvenidos, queridas, una vez más a De Chamanes y Charlatanes. Hoy quiero tocar un tema que como que puede parecer muy sencillo y al mismo tiempo es bastante complejo, ¿no? O que puede parecer muy evidente de alguna manera y al mismo tiempo no, que tiene que ver con el balance entre lo femenino y lo masculino, ¿no? Como elementos básicos como de la vida y que también están muy presentes en todo, casi los contextos ceremoniales, ¿no? Y que yo diría realmente subyace como en toda la cosmovisión americana, ¿no? Esto lo veíamos muy claramente en el capítulo en el que entrevistó a Gloria Cáceres, donde ella habla mucho de, sobre todo en Mesoamérica, ¿no? Pero yo lo he visto en prácticamente todos a lo largo de todo el continente. La idea esta como de la dualidad creadora, ¿no? En el cristianismo esto se perdió mucho, ¿no? Es el Padre, el creador y ya está. Incluso cuando te persignas es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tú dices, bueno, ¿y dónde quedó la madre? ¿No? Y es un poco curioso porque haces la cruz, ¿no? Y haces esta cosa. Y entonces yo digo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y digo, ¿y no será que se nos está olvidando más bien como el Padre, la Madre, ¿no? Y el Hijo, hija, la creación, o el Espíritu, incluso, bueno, en fin, pero como sea, porque eso ya sería meterme en algo que no he estudiado demasiado, ¿no? Pero es evidente, ¿no? Que en el cristianismo y el judaísmo, que son como estas religiones eminentemente patriarcales, ¿no? La mujer desaparece un poco, o bastante. Y esta justamente esta idea como del patriarcado y tal, y todo lo que ha ido generando el movimiento feminista, ¿no? Hace que este tema se haya vuelto bien complejo, porque cuando hablamos de lo femenino y lo masculino, inevitablemente tenemos que entrar como en esta idea como de la igualdad de género y de la multiplicidad, no ahorita de las múltiples géneros que se supone que estamos reconociendo, todo el movimiento LGBT, más XQR, en fin, que cada vez tiene más letritas, este, o sea, todo esto que está ocurriendo, que ha vuelto un tema que me parece que tendría que ser realmente como bastante sencillo, pero que se ha vuelto tremendamente complejo, ¿no? Todos los contextos ceremoniales que yo conozco al menos incluyen esta idea siempre de la dualidad, ¿no? La chanupa, la pipa de los lakotas, de la que hemos hablado también, o que inicialmente era lakota y hoy día se ha vuelto un poco más extensa, y ha tomado más formas incluso, ¿no? Luego, alguna abuela creó la chanupa de la luna, que es una chanupa que se hace con obsidiana y que es específicamente para las mujeres, en fin, todo un proceso. eh, eh, ha ido como esta misma chanupa, ¿no? Tiene en sí misma, en su estructura, una parte femenina, que es la piedra, y una parte masculina, que es el palo, el tubo que penetra justamente lo femenino, ¿no? Y entonces se genera la vida. El temazcal tiene la misma lógica, las mismas ceremonias de cuatro tabacos, por ejemplo, de lo que conocemos como el Camino Rojo, o sea, a ver, incluso reconoce dentro de un elemento que ha sido como esencialmente siempre el elemento como para referir lo femenino, que es el agua, una faceta masculina del agua y se le reza al agua masculina, que es el agua que cae del cielo, que fecunda la tierra, que viene direccionada, unifocal, que va del punto A en el cielo al punto B en la tierra, que tiene una misión básicamente, que es la de fecundar, ¿no? La de engendrar, traer vida, y que va así muy lineal, ¿no? De una manera muy masculina, y esta otra agua femenina contenida en los mares, en los lagos, que está quieta, que tiene esta profundidad, que no está yendo a ningún lado, que se mueve nada más en sí misma, ¿no? Pero que dentro contiene y es la generadora como matrices, ¿no? Como úteros, así, desde donde sale la vida. Se entiende que hay esta dualidad aún en un elemento que es eminentemente femenino o usualmente entendido como femenino. Y todo este retratar, ¿no? Esta dualidad en el exterior, como todo en el mundo ceremonial, ¿no? Es un reflejo o es algo que se pone en el exterior para recordarnos que es algo importante
de integrar en el interior. Porque yo no soy ni masculino ni puramente femenino, ¿no? Soy una mezcla de las dos. Y que es en el equilibrio de esas dos donde realmente pueden darse los procesos creativos y por lo tanto también los procesos curativos. O sea, todo proceso de curación es también un proceso de creación. Para yo curar, ¿sí? Para yo sanar, necesito crear una nueva realidad. Necesito primero tener el pensamiento, ¿no? Que es como, diría, la parte masculina del proceso, donde yo quiero sanar, donde yo me puedo observar sano, puedo empezar como a tener esta semilla y esto luego lo tengo que integrar al nivel de mi corazón, que es donde más bien empieza a generarse la sensación, ¿no? El puro pensamiento no es suficiente. Voy a tener que empezar a tener esa sensación de estar sano. Solo cuando me siento sano es que realmente empiezo a sanar, ¿no? Y ese sentirse sano es algo que ocurre además a nivel del cuerpo, ya no ocurre a nivel del pensamiento, ni siquiera tampoco solo a nivel del corazón, sino que cuando estas dos cosas se empiezan a, a, a coordinar, entonces el cuerpo lo empieza a encarnar y entonces empieza a dar el proceso de sanación, ¿no? Ya hay un capítulo que también tengo, como que lo he ido esperando, ¿no? Y que me lo ha inspirado mucho el doctor Joe Dispenza, creo que ya alguna vez les he hecho algún comentario sobre él, que es un norteamericano, doctor y quiropráctico, y él se ha metido mucho en cómo funcionan, ¿no? Estos procesos justamente de curación y lo aborda mucho desde la meditación y la física cuántica y tal, ¿no? Eh, pero es justamente esta idea como de que tenemos que integrar, ¿no? Tanto lo femenino, que podríamos decir que es el pensamiento, con lo masculino, con lo femenino, que está más bien en el corazón, para que exista esta creación que ya se encarna en tu cuerpo, ¿no? Y en la realidad. Y lo mismo pasa con nuestros proyectos y con nuestras cosas. No es suficiente, ¿no? Con haber estudiado, por ejemplo, derecho. Yo en algún momento tuve que sentirme abogado para poder ejercer como abogado. Y tuve que ser abogado. Primero lo tuve que pensar y tuve que ir como digiriendo este pensamiento a medida que iba estudiando. Y eventualmente empecé a sentirlo, ¿no? Empecé a integrarlo y solo cuando entonces ya esto estaba bien integrado, pude ser. Y cuando tienes que armar una empresa o levantar una casa o en fin, lo que sea que tengas que hacer, está siempre este proceso, ¿no? De la idea que engendra y luego el proceso que contiene y que de alguna manera permite que esto se vaya desarrollando, que es como el aspecto femenino. Entonces, toda esta conversación que se ha ido desarrollando, ¿no? Sobre lo femenino y lo masculino, donde socialmente hemos ido generando como una especie de antagonismo, ¿no? Y donde hay una idea de que las mujeres son las víctimas y los hombres son los opresores, me parece que está bien equivocada como conceptualmente hablando, ¿no? Desde dónde nos estamos planteando para poder resolverlo, y creo que esa tiene mucho que ver ese mal planteamiento con el por qué nos está costando, de hecho, lograr resolverlo, ¿no? Yo he visto muchas veces mujeres feministas, ¿no? Hablando justamente que de los feminicidios y tal, y es que nos están matando, y no es posible la cantidad de homicidios a mujeres que hay en el mundo, y esto y lo otro, pum, y toda la onda con los feminicidios que a mí también me indignan, a mí también me parecen terribles, pero, oh sorpresa, cuando yo me puse a investigar un poquito las estadísticas, me di cuenta que, fíjate, que del 100% de los homicidios cometidos, por ejemplo, en el año 2020 en México, y esto se repite en casi todos los años, ¿ah? Y en casi todos los lugares del mundo. Entre el 85 y el 90% de los homicidios, las víctimas son hombres. O sea, entre el 15 y el 10% de los homicidios nada más son cometidos contra mujeres. Entonces, yo diría, no es que las estamos matando. Ujú. Mueren más hombres que mujeres por causas violentas en el mundo. Y hay más homicidios cometidos contra hombres que cometidos contra mujeres. ¿Dónde está el catch? Cerca del 90% de los homicidios son cometidos por hombres. Eso es cierto. Los hombres parece ser que estamos siendo mucho más violentos que las mujeres. Pero no es que las
estamos matando, ¿no? No hay una cosa específica contra la mujer, ¿no? Y aquí es donde yo quiero entrar como en el punto del balance entre lo femenino y lo masculino, ¿ya? ¿Dónde veo yo? ¿Y qué es lo que apuntan también muchos de los estudios que se han ido haciendo? Porque hay estudios antropológicos y que sí, el tema es la testosterona, que son más bien biológicos, luego los sociales, ¿no? Y tal. Y yo me doy cuenta, mientras iba haciendo como el research, ¿no? Un poquito de este capítulo, que justamente mi intuición tenía sentido, que es que, a ver, el problema no es que los hombres sean intrínsecamente más violentos que las mujeres. El problema es el desbalance total que hay a nivel social entre lo femenino y lo masculino. Y donde lo que hemos ido haciendo es crear una sociedad enferma, uh-huh, donde hay una ilusión, además, de que los hombres se la han llevado mejor que las mujeres y que las mujeres han pagado el precio. Yo creo que todos estamos pagando el precio, uh-huh, de esta idea patriarcal machista. Y por eso a mí me pasa un poco algo con el feminismo, ¿no? Donde yo digo, no es posible que el feminismo sea mejor que el machismo. Aunque luego tú te pones a, pensar, a revisar y dice, claro, no es que el feminismo se define como un movimiento que quiere, claro, la igualdad y reconocer esta cosa como igualitaria, pero sobre la base especialmente de revisar dónde ha sido la mujer de alguna manera oprimida o invisibilizada y tal. Eh, y entonces levantar los derechos de las mujeres, que me parece bien, ¿no? Pero ya de puro, ya por concepto, el hecho de que se llame feminismo implica inevitablemente en la palabra, ¿no? De nuevo, esto debe estar mejor que esto otro que sería el machismo, ¿no? Pero las dos palabras pues, son equivalentes, solo que desde el otro lado. Y entonces ahí creo que, y ahí es donde yo creo que estamos cometiendo un error, porque en general, mira, ¿no? No es posible cometer una discriminación contra alguien sin cometerla también contra ti mismo. No es posible lastimar a alguien sin lastimarte a ti mismo o a ti misma. No, los desbalances son lastimosos y perjudiciales para ambos lados. No hay forma de que uno gane. Eso es una ilusión. Mira, tema laboral, por ejemplo. Súper sencillo. La típica idea o el típico ejemplo de que es que contratan más a los hombres y les pagan más a los hombres. Y entonces eso tiene una razón de ser súper sencilla, ¿no? Que es que tú tienes que contratar a alguien en un puesto, especialmente si es un puesto delicado, difícil de reemplazar momentáneamente, en fin, una dirección, los puestos importantes en una empresa. Y tú tienes un candidato hombre de 32 años, 30 años, y un candidato mujer de 30 y tantos años. Ambos recién casados, ambos en edad fértil. ¿Quién tiene más probabilidad de ausentarse del trabajo? ¿El hombre o la mujer? Pues evidentemente la mujer. ¿Por qué? Por una razón bien sencilla. La mujer va a tener muy probablemente se va a embarazar y va a tener un periodo maternal y voy a estar obligado a darle un periodo de descanso muy, muy largo muchas veces y que a mí como empresario me va a costar dinero. Va. Y entonces, usualmente decimos, pues estamos discriminando a la mujer porque ella va a ser mamá y tal, entonces la estamos castigando, ¿no? Pero hay otro lado de la moneda, que es donde yo digo, mira, no es solamente las mujeres que se han invisibilizado, lo que hemos invisibilizado es la enfermedad social que tenemos y hemos invisibilizado en general al individuo, a la persona humana, porque lo que está ocurriendo desde el otro lado es que a mí como hombre no se me reconoce que también tengo una necesidad de retraerme y de hacer nido y prepararme, por ejemplo, para recibir a un hijo o una hija en mi familia. No se reconoce que también es importante para ese bebé, para esa personita que van a ser, que haya una presencia masculina en su casa firme y sólida. Uh-huh. Y esto no se hace nada más de a una, no por el hecho de que la mujer lo carga en su vientre,
que es una tarea maravillosa y es un misterio que yo, de alguna manera, incluso envidio porque me parece tan hermoso, ¿no? O sea, no, ni se me ocurre cómo debe ser de mágico tener un ser dentro de ti, ¿no? Desarrollándose así, o sea, y por eso el vínculo que tienen las mujeres, por supuesto, con sus hijos e hijas, es al menos de inicio mucho más fuerte que el que tenemos los hombres. Pero no se nos reconoce a nosotros que también vamos a ser papás. Y el impacto que eso tenga en nuestra vida, tal vez no va a tener un impacto en nuestro cuerpo, pero el día que yo fui papá, toda mi vida cambió, todo cambió. Mis prioridades, la forma de entender las cosas. Mira, hasta el cuerpo me cambió, me creció, me crecieron los pies, me pasaron cosas, me pasaron muchas cosas, buenas y malas. También tuve crisis y dificultades. Yo también me levantaba en las noches, me levantaba más en las noches. Cuando ya el tema no era la leche materna, me levantaba yo más en las noches, porque además eso le daba espacio a mi esposa, en fin, tal. Pero a nosotros no se nos reconoce ni la necesidad siquiera de que eso pueda ocurrir. Entonces, podemos seguir siendo tratados como burros de carga, meramente instrumentos de productividad, ¿no? Porque no necesitamos irnos a nuestra casa, ni prepararnos, ni hacer nido, ni nada. Y entonces también hay una discriminación hacia el hombre. Entonces a la mujer le reconocemos esta, ¿no? Necesidad y este derecho de eh, darle espacio a ser mamá. Al hombre no. Entonces, claro que lo acabo contratando. ¿Por qué? Porque a este tipo sí lo puedo explotar. A este tipo no me importa lo que le esté pasando emocionalmente, a este tipo no me importa lo que le está pasando en su casa. Él tiene que seguir trabajando, pase lo que pase. Aunque hayan tenido mellizos, trillizos, eh, el bebé esté enfermo, la esposa, no, no tienes un derecho, no hay una incapacidad laboral y entonces, ¿dónde está también la discriminación? Hay una discriminación que inevitablemente ocurre en ambos sentidos, ¿te das cuenta? ¿No? Son los hombres los que van a la guerra, no las mujeres. Y los hombres mueren y se disparan. Y también es una discriminación en ambos sentidos, ¿no? Entonces, tú dices, bueno, es que sí les estamos discriminando, es que entonces ya no tienen acceso a los mismos trabajos o a los mismos sueldos. Sí, sí, claro. Pero eso tiene que ver no nada más con que te estoy invisibilizando a ti, mujer, o estamos de alguna manera minimizándola, ¿no? O haciéndola menor, sino que también estamos quitándole al hombre. Ujú. El exceso que le estamos poniendo a la mujer de necesidad de estar ahí en su casa y como es que es incapaz, ¿no? O vale menos porque tiene que estar ahí, se lo estamos quitando al hombre. Y entonces ahora el hombre creemos que es más porque es más productivo, pero entonces le estamos quitando también su capacidad de ser sensible y de conectar con la gente, y entonces, o sea, con sus hijos, con su familia, con sus sentimientos, y entonces luego queremos que el hombre también sea sensible. Pero si le estamos diciendo hasta legalmente que no reconocemos que tenga ni el derecho ni la necesidad de hacer esas cosas, ¿cómo lo va a hacer? ¿No? Y los ejemplos son múltiples y los podemos ver desde muchos puntos de vista. Mira, eh, por ejemplo, en una relación de abuso, ¿no? Donde una persona abusa a la otra, independientemente si es hombre o mujer. Mira, le estoy haciendo bullying, lo abuso en el trabajo, te abuso de lo que sea que esté ocurriendo. Para que yo abuse de alguien, tengo yo que estar muy dañado desde antes. Y con esto yo no quiero justificar a nadie, no es que yo justifique ni a los asesinos, ni a los violadores, ni a los bullies, ni a nada. Pero si vamos a mirar este tema así como desde una perspectiva más social, más amplia, ¿no? Tenemos que darnos cuenta de que no, es que este personaje que está, el abusador, no es que sea malo por naturaleza, no es que nació malo, o porque es hombre, es así, ¿no? Para que, porque yo no soy así, y la mayoría de los hombres que yo conozco no son así. Para que yo pueda obtener algún tipo de placer violando a otra persona, tengo yo que estar muy dañado, tengo yo que haber sido muy abusado para que eso me parezca que es una expresión de amor normal o de placer o de lo que sea, porque o estoy completamente desconectado de la empatía con el otro, o estoy completamente ya
desfigurado en mi ser porque he recibido golpes, violaciones a su vez, o maltratos, cuántos traumas, qué es lo que tiene que estar pasando en mi cabeza y en mi corazón para que a mí me resulte placentero, ¿no? Tomar a otra persona contra su voluntad y, y violarla, ¿no? ¿Qué tiene que estar pasando en mi cabeza para que yo considere divertido, ¿no? Burlarme de otros y aplastarlos, ¿no? Y hacerle bullying a otra persona. Yo fui víctima de bullying de niño en mi adolescencia, fuerte. O sea, yo me acuerdo cuando estaba en el internado del colegio alemán, había algunos compañeros que además, eh, aparentemente tú podrías decir es que, y ese es el truco, porque pareciera ser que ellos la tenían mejor. O sea, este chavo era guapo, musculoso, era el chico popular y tal, pero venía a mi cuarto y me hacía llorar y se burlaban de mí y me empujaban y me golpeaban y me hicieron pelear con otros compañeros. Uno de mis compañeros acabó suicidándose años después, poquito después de que yo me fui de ahí. Mm. Y tú los veías en ese momento y podría parecer que ellos la llevaban mejor, que ellos estaban teniendo, no, ellos que eran los opresores, estaban mejor que yo que era el oprimido. Y me di cuenta con el tiempo que no era verdad. Ellos estaban súper jodidos. Y ellos, quién sabe, las historias familiares, cómo habrá sido, porque ¿qué es lo que tiene que pasarte para que les haya parecido bien hacerme todo eso a mí y a estos otros chavos? Eh, con el tiempo luego yo los fui viendo, algunos de ellos me los encontré y ya no eran los guapos, estaban gordos y los veías jodidos y los veías en la cara su, su no satisfacción, su no felicidad en la vida, ¿sabes? Entonces, no es posible ser un opresor y estar bien cuando tienes un oprimido o una oprimida. Es una ilusión, ¿no? Es una ilusión cuando se relatan estas historias. Por ejemplo, hay un libro de una chava argentina judía como desde el mundo ortodoxo, ¿no? Y entonces ella relata cómo el matrimonio para muchas mujeres se vuelve como una cosa de sobrevivencia, como una especie de trabajo, ¿no? Y entonces ellas se casan, pues para tener alguien básicamente que las mantenga porque están medio obligadas y porque tienen que hacer, pero no están enamoradas de su marido. Entonces cuando tienen que hacer el amor, pues no hacen el amor, sino que prestan su cuerpo. Y eso está súper jodido. Claro que sí. Pero del otro lado debe estar igual de jodido. Porque estar casado con una esposa que se casó contigo por obligación, pues probablemente tú también te casaste con ella porque había que hacerlo. Y si ella no está enamorada de ti, tú no te vas a poder enamorar de ella. Y si ella no está haciendo el amor contigo, esa relación tampoco va a ser satisfactoria para ti. Porque no es realmente satisfactorio que alguien te preste el cuerpo. Si no hay una conexión real y no se da esta verdadera conexión, este equilibrio en ese momento de intimidad entre lo masculino y lo femenino y en esa polaridad preciosa y no hay un amor realmente profundo y no hay esta compenetración, entonces el sexo nunca es realmente satisfactorio. Y por eso la pornografía y todo lo que hay, porque muchos matrimonios justamente no logran encontrar esa compenetración y entonces el sexo nunca va a ser satisfactorio. Y entonces empieza a generar esta locura. Pero a lo que voy es, sí, lo principal de esta idea para mí es, no es verdad que los hombres la hemos tenido mejor que las mujeres. La estamos teniendo todos igual de mal y tenemos una sociedad que está enferma, sí. Y es culpa de hombres o de mujeres, es culpa de todos, de todas, de todes. Porque fueron mujeres las que criaron y enseñaron a niños machistas y a niñas machistas. O sea, yo he escuchado muchas veces, y sobre todo en la generación anterior, ¿no? Cómo la abuela, cómo la mamá le pedía a las hijas que tendieran las camas de los hermanos y le decía a las hijas que tenían que traerles los platos de comida y servirles la comida a los hermanos durante ¿no? Cuando se sentaban a la mesa. No fueron los papás ni siquiera estaban. Como ellos también fueron educados así, los papás estaban trabajando y haciendo negocios o pues, emborrachándose en algún bar o haciendo algo y teniendo una vida igual de insatisfactoria.
desde otro lugar, ¿no? Llena de presiones, donde tienes que ser fuerte y no puedes ser como niña, y ándale si quieres ser gay, porque, uff, o sea, yo todavía cuando yo era niño, ya ahorita no tanto, y afortunadamente yo con mis hijos creo que esa cosa está bastante resuelta, pero yo cuando era niño, ser gay era algo feo, no era, no estaba bien, era algo vergonzoso, es más degenerado. Entonces, ¿cuánto dolor han recibido también los hombres y han tenido que soportar también los hombres en este proceso de disociación y como de esquizofrenia, ¿no? De irnos haciendo cada vez más lejanos y de creer que yo oprimiendo al de al lado o haciendo en esta idea como competitiva, ¿no? Voy a estar mejor, ¿no? Personajes públicos así tan eminentes, o sea, tan claros, ¿no? Como un Donald Trump o el Putin, ¿no? Que podrías decir son como la definición del patriarcado. Chuta, yo no envidio sus vidas, no me parece que sean abundantes, más bien diría que son escasos, pobrecitos, imagínate todo lo que tienen y todavía, o sea, invadir Ucrania, güey, por favor, bombardear gente, ¿no? Estafar a grandes niveles corporativos por cientos de millones de dólares. ¿Para qué, brother? O sea, si ya eres mega millonario, ¿qué escasez en tu mente, qué vacío en tu corazón tiene que haber para que estés viviendo una vida de esa naturaleza? Yo no envidio a esos hombres que han tenido tanto acceso al poder. Yo no creo que le estén pasando mejor que la mujer, que también hemos dicho que está invisibilizada y tal. Y entonces yo no estoy, ojo, que no estoy defendiendo para nada el patriarcado, lo que estoy tratando de nada más de poner sobre la mesa es, no creo que sean las mujeres quienes estén pagando el precio solas, ni que las estén matando los hombres. Creo que todos y todas y todes estamos pagando un altísimo precio por esta ridícula idea de que unos son más que otros u otras, y que tenemos que seguir compitiendo y que hay una desconfianza generalizada, ¿no? Porque yo lo que veo en el mundo es que hay de todo para todos, para todas y para todes, en abundancia. Pero si tenemos gente que tiene 150.000 millones de dólares, ¿no? Como Jeff Bezos, por supuesto que hay pobreza del otro lado. ¿No? Pero no es que no haya suficiente, no es que no haya suficiente para alimentar a la gente, es que estamos repartiendo mal las cosas nada más. Y también estamos desbalanceando esta cosa femenina masculina. Solo creo yo en la medida que vayamos realmente incorporando estas energías internamente, es que realmente vamos a poder generar un cambio. Y solo cuando dejemos de vernos como enemigos, unos de otros, unas de otras, unes de otras, vamos a poder entonces estar realmente en paz. Yo lo he visto mucho en las ceremonias y eso también de una manera un poco distinta. También lo traté, por ejemplo, cuando hablaba de la danza del sol o la búsqueda de visión. Cuando yo he intentado sostener esas ceremonias desde el guerrero, macho, fuerte, o sea, desde toda mi energía masculina, ¿no? Y de sostener como desde la fuerza, ¿no? Del sol, han sido espacios de tremendo sufrimiento y dolor y de muy poca creatividad y de muy poco beneficio para mi vida. Y en cambio, en los momentos en que he podido abrazar justamente toda esta otra energía femenina, donde me he rendido, ¿no? Ante el poder, donde no he estado cumpliendo una misión así, ay, ¿no? En la fuerza, sino que en la suavidad he permitido que esto pase y tal cual me penetre y me traspase, que es algo, una posición claramente femenina. Entonces se ha dado la creatividad y entonces estas ceremonias han traído tremendos entendimientos y sanación y beneficio en mi vida. Pero solo en la medida de que abrazo estas dos cosas, estas dos energías, y entonces se genera una fuerza que no es esforzada, valga la redundancia,
es natural, se genera de una manera simple, ¿no? Y surge este como poder, ¿no? Y ahí es donde está también de nuevo, volviendo como nuestro tema, ahí está también una de las esencias de lo que es el chamanismo, que es jugar con el balance de estas energías. Uh-huh. El ir integrando estas cosas. Por eso a mí no me encantan mucho tampoco estas familias. Pasa mucho en el norte, aquí se ve mucho en México, ¿no? Como tan duras y que solamente los hombres son hombres de medicina y las mujeres no pueden llevar la medicina y no pueden oficiar en el altar de media luna y solo los hombres cuidan el fuego y tal. Y chuta, yo digo, a mí me han cuidado el fuego en el temazcal mujeres y ha sido precioso. A mí me han tejido las piedras mujeres en el temazcal y ha sido precioso. He visto ceremonias en las que el fuego le ha hecho una mujer y ha sido precioso. Y no le veo ningún problema. Y estoy acostumbrado a estar en ceremonias, en altares que se suponía que eran solo de hombres, conducidos por mujeres, que son preciosos y funcionan, y se dan procesos de sanación y de magia tremendamente profundos, donde además vamos entendiendo, porque no necesariamente el hecho de que yo sea hombre implica entonces que yo no puedo tomar una faceta femenina, o por el hecho de que yo sea mujer, no voy a poder encarnar y entender que estoy en este momento llevando una energía que es eminentemente masculina. Si todos tenemos ambas partes, una cosa es nuestra apariencia corporal y hasta si quieres nuestra esencia, nuestro core, así como el núcleo. Vale, pero eso no significa, no, que entonces no tengamos la otra. Yo cuando me he visto en visiones así de como de cuál es como mi ser, ¿no? Superior, yo me he visto más bien como un ser femenino, aunque ahorita soy hombre y además, pues en general me siento bien hombre, vaya, no. eh, Cuando yo he visto a este ser, me he visto más bien como una mujer con alas, ¿no? Y ha sido muy bonito también, como ver este ser y decir, órale, wow. Si la primera vez sí fue una sorpresa, las siguientes ya más o menos ya lo tenía, ya, ¿no? Ya lo había visto, pues. Pero, pues claro, me dejaba ver que en verdad es que el cascarón es solo el cascarón. Y en la medida que dejamos de etiquetarnos, ¿no? Es mucho más sencillo. Por eso tampoco, eh, también creo que estamos cometiendo un poco un error a veces en todo este movimiento LGBT más, ¿no? Que me parece muy saludable, como el poder decir, a ver, vete a la cama con quien tú quieras y vístete como se te dé la gana, ¿no? O sea, eh, eh, sé pues como se te dé la gana ser y eso da exactamente igual. Pero nos hemos ido etiquetando, ¿no? Porque antes eran nada más hombres, mujeres, luego hombres, mujeres, bueno, o gays. Pero ahora ya que si los trans, ahora hasta incluso hay unos que son los demisexuales, se supone que nada más se enamoran de quienes, o así por lo menos está definido, como de quienes te generen como o sea, como que no te puedes enamorar nomás así a primera vista, tiene que ser alguien con quien tengas una relación o que te genere algo emocionalmente. Yo diría, bueno, pues es que entonces yo también soy demisexual porque, pues sí, nunca me he enamorado de una chava pues con la que no tenga algo más que simplemente que la vi ahí bailando y ya, o sea, ¿no? Pero a lo que voy es, estamos poniendo más etiquetas. Pues ahora hay como 30, o sea, hay 33 géneros reconocidos, 33. Yo digo, ¿para qué necesitamos tanta etiqueta? Es con lo que cuesta salirse del closet en algunas cosas, para que luego imagínate que descubras con el tiempo que tal vez no es así. Más yo creo mucho más en eh, entendernos como seres fluidos. No es posible que hasta la fecha yo nunca me haya enamorado de un hombre. Pero eso significa que es imposible que alguna vez me pase. Tal vez nunca me ha pasado porque fui tan fuertemente etiquetado como hombre heterosexual que entonces ya me es imposible, lo tengo bloqueado. Pero tal vez si no hubiera tenido todos esos juicios sobre mi persona, tal vez alguna vez me hubiera enamorado de un hombre. Y entonces no lo tengo claro. Yo prefiero no etiquetar y al menos eso es lo que hemos hecho un poco con nuestros hijos, como de no etiquetarlos y decirles, oye, es que alguna vez, ¿no? Las primeras veces que nuestros hijos nos decían,
es que tal niña dice que se va a casar con esta otra niña, como que eso no se puede. Y yo me acuerdo que mi esposa les decía, a ver, tú te puedes casar con otra persona a quien tú quieras casarte. Si eres hombre o eres mujer, eso no es, o sea, no es importante. Y yo recuerdo mucho lo que me dijo alguna vez un amigo gay cuando venía llegando desde lejos y alguien le preguntó si tenía novio, dijo, bueno, novio, novia. Cuando el corazón está abierto, no debería haber juicio. Y me pareció una frase tan bonita porque en el fondo es, en vez de etiquetarnos LGBTQTRS más, ¿qué tal si quitamos un poco todos esos conceptos, ¿no? Lo decía alguna vez el Morgan Freeman en una entrevista sobre el racismo, que él se reía un poco, decía, pues, ¿qué me estás haciendo esta entrevista? Que además lo entrevistaba un periodista negro. Es evidencia cuál es el nivel de racismo que tenemos. ¿Por qué no mejor dejas de llamarme negro y yo dejo de llamarte blanco y nos quitamos de broncas? Un poco en la medida en que dejemos de etiquetarnos y nos permitamos simplemente ser más fluidos, ¿no? Y permitirnos entonces encarnar lo que sea que haya que encarnarse, ¿no? Entonces, creo que podemos llegar a un estado de mucho más paz, ¿no? Esa misma fluidez creo que es algo esencialmente femenino, ¿no? Lo femenino se mueve como el mar, ¿no? No va en una dirección específica. Lo masculino es lo que va del punto A al punto B. Lo femenino se mueve nada más así en esta cosa, ¿no? Y en la medida que permitimos, si nos permitimos entrar o encarnar esa parte femenina, creo, en nosotros mismos, también nuestras propias identidades pueden ser un poco más fluidas, ¿no? Y eso creo que puede liberar mucha presión, tanto para todo este movimiento como de liberación de minorías sexuales, como para toda esta idea de reencontrarnos, hombres y mujeres, ¿no? O femeninos y masculinos, en todas sus polaridades. Y entonces, en vez de más etiquetas, más específicas, tal vez menos etiquetas, sin etiquetas, y que cada quien pueda hacer lo que quiera. Y que si mañana te quieres poner un vestido, pues ponte el vestido. Hay que te quieres pintar la cara y te quieres maquillar, pues maquíllate. Y si al día siguiente cambias de opinión, pues cambia. Y si no quieres cambiar de opinión, no cambies, ¿no? Pero entonces ya tal vez con eso podríamos empezar a no tener que salir del closet, ¿no? Vamos a quitar el closet. Vamos a quitar la idea de que tenemos que ser de una determinada manera, que tenemos que encarnar una determinada energía y entonces permitirnos fluir y ser y explorar y jugar con lo que sea que seamos. Y me parece que desde ahí podemos construir algo mucho más sólido, mucho más verdaderamente pacífico. Me parece que esa sería una idea mucho más feminista, si quieres, eh, que, que convertir a todas las mujeres en empresarias acá, tal, porque en el fondo eso es abrazar lo masculino, que no digo que esté mal, pero también si la reivindicación de la mujer tiene que ver con la masculinización de la mujer, entonces no estamos realmente reivindicando lo femenino, ¿no? Tenemos que darle valor a la no competencia, a la no búsqueda del éxito, al tremendo poder que hay en lo pequeño, en la familia, en el cuidar a nuestros hijos, a nuestras hijas, en educarlos en esta dualidad, en esta amorosidad, ¿no? En esta colaboración, no competencia. Ahí creo yo que está como la reivindicación de lo femenino y ahí también puede haber un cambio además en todo cómo llevamos nuestra economía, nuestras finanzas, todo este mundo corporativo tan masculino, ¿no? Donde podamos cambiar estas ideas del crecimiento económico eterno que además es imposible por esta idea de colaboración general, ¿no? De generar nada más la abundancia para la manada completa, ¿no? No lo mío sobre lo tuyo, sino tal vez lo nuestro, ¿no? Y ir ampliando esa idea de nosotros a más, porque todo el conflicto tiene que ver con nosotros y ellos, yo y tú, lo que es nuestro, lo que es de ustedes, entonces yo quiero más, pero para tener más tengo que quitarte a ti. Y yo que he participado de varios modelos colaborativos de propiedad, en Quitralma, acá en México, en fin, donde varias personas
compramos extensiones de tierra para conservación y para poder tener espacios ceremoniales, ese modelo colaborativo ha demostrado ser tremendamente eficiente. O sea, yo llevo 15 años fuera de Chile y Quitralma más florece y florece y florece sin que yo esté. Y cada vez que voy, llego a mi terreno, que no es nada más mi terreno, es nuestro terreno con otro montón de gente. Y entonces además es mucho más divertido porque siempre que llego no estoy solo, hay más personas y lo están cuidando aun cuando yo no estoy. Y aquí en México pasa lo mismo. Y entonces esta idea colaborativa de cosas que son nuestras, donde nadie está por encima del otro, ¿no? Se vuelven mucho, mucho más eficientes, mucho más bonitos también, mucho más divertidos y se basan en la confianza. Si no hay confianza, pues no hay nada. Desde ahí parte toda la ansiedad, toda la enfermedad, en fin. Entonces, bueno, queridos, queridas, queridas, disculpen, ya me estoy súper pasando del tiempo, pero este era un tema que yo hace tiempo que quería como que de alguna manera tratar y decir, a ver, ¿cómo lo planteo? Porque es súper clave, creo que es bien importante y mi invitación es como a, ¿no? Vamos a olvidar el feminismo, vamos a olvidar el machismo y vamos a ver realmente cómo buscamos el balance desde la confianza, desde la colaboración y dejar de vernos unos a otras, a otros, a otris, a otros, como quieras ponerle, como enemigos o enemigas o enemigos. Yes. Entonces, queridos, queridas, queridas, una vez más, muchas, muchas gracias por escucharme. Ya sabes, si de alguna manera esta información o esto que te estoy diciendo te parece útil, no te gusta, si te gusta, en fin, compárteme, comenta, ayúdanos a llegar a más personas. Uh-huh. Este proyecto sigue siendo altruista, sigue intentando no vender nada y sigo intentando traer como una voz más honesta, menos emplumada, ¿no? De lo que hay en todo este mundo. Entonces, que tengan muy, muy, muy buena semana, que tengan muy buen día, muy buenas noches, muy buena mañana. Nos vemos en el próximo episodio.